comunidad de Crónicas del Miedo. Bienvenidos una vez más a este rincón donde lo imposible se encuentra con lo más oscuro de la realidad. Esta noche les traigo un relato estremecedor, una historia que nos recuerda que los hospitales no siempre son lugares de sanación. A veces esconden presencias que no deberían estar ahí. Y lo peor es que no siempre esas presencias son del más allá. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a esta comunidad, a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Recuerda que también puedes encontrarnos en Spotify para que el miedo te acompañe a donde vayas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Estás escuchando Crónicas del Miedo. Historia 1. El niño que nunca debió haber estado allí. Quiero contarles una experiencia que no solo fue traumática y triste, sino también horrorosa y llena de un miedo que aún hoy me paraliza. Ocurrió en el año 2001, justo después de que me graduara como psicóloga. Era uno de los días más felices de mi vida, celebrando con mi familia. Hasta que todo cambió cuando mi hermano pequeño tuvo que ser internado por una enfermedad grave que llevaba años enfrentando. Mi hermano era la luz de mis ojos, mi razón para seguir adelante. Cuando dijeron que alguien tendría que quedarse con él durante varias noches en el hospital, no dudé ni un segundo. Esa persona sería yo. Las noches parecían eternas, pero me armé de paciencia. Le llevaba películas, le hacía compañía y en sus momentos de cansancio, cuando cerraba los ojos, yo era la que más sufría la soledad. Una noche, mientras él dormía, me alejé un poco y me acerqué a unas enfermeras en el pasillo. Allí me contaron algo que me heló la sangre. Me dijeron que hace apenas un mes, un niño que estaba hospitalizado por una fractura simple, a punto de ser dado de alta, había muerto de repente, sin explicación, en circunstancias extrañas. No había señales, nadie había entrado en su habitación. Pero lo más inquietante fue el rumor que algunas enfermeras susurraban, un rumor que hablaba de presencias que rondaban los pasillos, de una enfermera fantasma que buscaba a los niños. Volví a la habitación y entonces lo vi, un niño al lado de mi hermano. Me quedé congelada, pero no por miedo a su inocencia. No, porque era el mismo niño que, según me mostraron en una foto, había fallecido un mes antes. El pequeño fantasma acariciaba la cabeza de mi hermano con una calma que helaba el alma. Intenté salir a avisar, pero la puerta no se abrió. El niño me dijo que no lo intentara, que solo él podía abrirla, y luego me advirtió algo terrible, que esa misma noche alguien vendría por mi hermano. Cuando la puerta finalmente se abrió, el niño desapareció como si la tierra lo hubiese tragado, y yo quedé sola, con un miedo que no podía explicar. Investigando encontré más rumores. Decían que la enfermera que había muerto en ese hospital, justo cuando daba a luz y perdió a su bebé, nunca pudo descansar. Que su espíritu vaga buscando consuelo en los niños, apareciendo a algunos, dejando miedo en otros. Temí por mi hermano. Hice todo lo posible para que lo trasladaran, pero el hospital se negó. La dosis de sus medicamentos aumentaba y las noches parecían más oscuras que nunca. Hasta que llegó la última noche, el sonido del monitor de signos vitales se aceleró de repente. Sentí una presencia fría, opresiva. Traté de salir a pedir ayuda, pero la puerta no se abrió. Y entonces escuché ese sonido que nadie quiere escuchar. El pitido que indica que el corazón dejó de latir. Corrí a buscar ayuda, pero era demasiado tarde. Mi hermano se había ido. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche. Pero sé que no fue solo un paro cardíaco. Sé que algo más, algo maligno, estuvo allí y nadie quiso ver la verdad. Desde entonces, aprendí que en esos pasillos no solo hay fantasmas,
También hay secretos que se esconden tras puertas cerradas y que el verdadero miedo a veces no es lo que no podemos ver, sino lo que algunos prefieren ocultar. Historia 2. La enfermera y la red de oscuridad en el hospital. Mi nombre es Gloria y lo que voy a contarles ocurrió en el año 2015, cuando mi vida pendía de un hilo en un hospital que jamás olvidaré. Todo comenzó después de un accidente de moto. Había sufrido heridas graves, pero la recuperación iba mejor de lo esperado. Ya podía caminar por mí misma, y mis amigos venían a visitarme con frecuencia. Algunos incluso por la hermosura de las enfermeras, bromeábamos entre risas. Sin embargo, había algo en ese hospital que no encajaba. Algo que iba más allá del dolor físico o las cicatrices visibles. Por semanas estuve sola por las noches, pues las visitas nocturnas estaban prohibidas y ni siquiera mis padres podían quedarse conmigo. Acepté las normas, pero sentía una opresión silenciosa cada vez que el sol se ocultaba. Un día, justo cuando empezaba a tener confianza en el nuevo doctor que me atendía, todo cambió. Este doctor, amable en apariencia, me anunció que me iban a trasladar de hospital esa misma noche, sin previo aviso, sin oportunidad de avisar a nadie. Cuando llegó la hora, me sentí débil y desorientada. Él me quitó el suero, me ayudó a bajar de la cama y me llevó por pasillos vacíos y silenciosos, sin una sola enfermera a la vista. La sensación de peso en el cuerpo aumentaba, como si me hundiera en un mar de cansancio imposible de vencer. Finalmente llegamos a una habitación pequeña y oscura, con luces tenues que apenas iluminaban el espacio. Me dejó tirada en el suelo y antes de irse me advirtió, con voz fría y amenazante, que si gritaba, él vendría para cerrarme los ojos permanentemente. La soledad y el miedo me envolvieron de inmediato. Entonces vi a otra chica, acurrucada en una esquina, temblando, con las rodillas pegadas al pecho. Al fondo de esa habitación, entre sombras y un olor nauseabundo, estaba el cadáver de una enfermera. Ella me confesó que ese doctor era parte de una red oscura, una red que se dedicaba a desaparecer pacientes, especialmente mujeres, y que las ocultaba en lugares como aquel. Nos dijo que habían asesinado a la enfermera que veíamos en el suelo porque descubrió la verdad. Intentamos levantarnos, intentar escapar, pero nuestras fuerzas no eran suficientes. Las horas se hicieron eternas y el silencio se volvió insoportable. El miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. Solo cuando la esperanza casi se había extinguido, alguien irrumpió corriendo. Era el hermano de la chica que estaba conmigo, quien había venido a buscarla después de no encontrarla. Con un tubo forzó la cerradura, abriendo la puerta con golpes desesperados, mientras llamábamos a la policía. Los oficiales llegaron y encontraron todo lo que habíamos contado: la habitación oculta, el cuerpo de la enfermera y la evidencia que destrozó la fachada del hospital. El doctor fue arrestado, pero nunca dijo una palabra. Su mirada, llena de odio y maldad, jamás la olvidaré. Y la enfermera que lo ayudaba en sus crímenes también fue detenida. Desde ese momento, entendí que el verdadero mal no siempre es sobrenatural, que a veces el peor de los horrores es un ser humano consciente de su crueldad y capaz de las mayores atrocidades. Porque los fantasmas pueden asustar y atormentar, pero la maldad humana puede destruir vidas. Historia 3. El pacto en la habitación oscura. Era el año 2014. Me encontraba hospitalizada después de un accidente de autobús. El impacto fue tan fuerte que mi brazo derecho quedó fracturado y mi cabeza sufrió un golpe que, según los médicos, podía dejar secuelas. Me daban medicamentos para el dolor y, en ocasiones, para dormir. Aunque las visitas eran permitidas en horario diurno, por la noche permanecía sola. La soledad en aquel hospital tenía un peso extraño, como si las paredes guardaran secretos que preferían no ser escuchados. Los días transcurrían lentos. Mis familiares trataban de venir a verme,
pero el trabajo y las distancias lo hacían difícil. A veces me visitaba una tía, otras un primo, pero muchas noches las pasaba completamente sola. En esos momentos me refugiaba en mis libros y en mi teléfono, buscando distraerme para no pensar en la herida ni en el silencio inquietante del hospital. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. La actitud de mi médico principal. Era un hombre de carácter duro, siempre encontrando un motivo para regañarme. Me criticaba por la postura en la que estaba sentada, por el estado del suero o por cualquier detalle sin importancia. A veces se quedaba mirándome fijamente, como evaluando algo más allá de mi salud. No entendía si era una forma extraña de trabajar o si había una intención más oscura detrás de su comportamiento. Lo cierto es que, cada vez que lo veía entrar, sentía una incomodidad creciente. Una noche entró en mi habitación con un semblante más serio de lo habitual. Sin rodeos, me dijo que tenía los resultados de mis estudios y que las cosas no pintaban bien. Según él, el impacto en mi cabeza había dejado un daño severo que podía provocar un derrame cerebral en cualquier momento. Su voz era fría, calculada, pero lo que más me inquietó fue la manera en que me observaba mientras lo decía, como si disfrutara de la angustia que provocaba en mí. Me quedé paralizada. La idea de morir de forma repentina, sin posibilidad de evitarlo, me golpeó como un balde de agua helada. Él, en lugar de reconfortarme, añadió que una operación sería inútil y que lo mejor era prepararme para lo peor. Luego, sin más, se marchó. Me dejó con la mente hecha un caos, imaginando escenarios terribles. Las lágrimas comenzaron a brotar y el miedo me impidió dormir. 2 horas más tarde, el mismo doctor volvió. Esta vez, su tono era más suave, casi paternal. Me dijo que lamentaba lo que estaba pasando y que, además, tenía una noticia terrible. Mi padre había sufrido un accidente grave y los paramédicos dudaban que pudiera sobrevivir. Sentí que el mundo se me venía abajo. Un dolor insoportable me desgarraba el pecho, mezclado con la impotencia de estar allí sin poder correr a su lado. Entonces ocurrió algo extraño. El doctor me abrazó. Yo no sabía si aceptarlo o rechazarlo, pero estaba tan deshecha que no tuve fuerzas para empujarlo. Fue entonces cuando, en un susurro, me preguntó si estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar la vida de mi padre y la mía. En ese momento, cualquier persona desesperada habría dicho que sí, sin pensarlo demasiado. Y eso fue exactamente lo que hice. Asentí con lágrimas en los ojos. Su mirada cambió. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Me dijo que existía una manera de evitar la tragedia, un método que garantizaría no solo la recuperación de mi padre, sino también mi propia salud. Y luego, con la misma calma con la que uno habla de una receta de cocina, me dijo que la única condición era venderle mi alma al diablo a través de él. Me quedé helada. No sabía si estaba bromeando, si me estaba poniendo a prueba o si realmente hablaba en serio. Pero antes de que pudiera responder con claridad, él me dijo que debía decidir en ese momento, que no podía comentarlo con nadie y que el tiempo se agotaba. Estaba vulnerable, confundida, rota por dentro. Sin pensarlo demasiado, le dije que sí. Y ahí fue cuando su expresión se volvió completamente diferente. Ahora estaba seguro, confiado y por alguna razón, triunfante. Me quitó el suero, me ayudó a bajar de la cama y me indicó que lo siguiera. Caminamos por un pasillo más oscuro que los demás, como si nos internáramos en una parte olvidada del hospital. Las luces parpadeaban y el eco de nuestros pasos sonaba inquietantemente fuerte. Finalmente, llegamos a una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada apenas por una lámpara vieja que colgaba del techo. Allí había símbolos extraños pintados en las paredes y un olor penetrante, como de humedad mezclada con algo más.
algo que no quería identificar. En el centro había una mesa metálica y sobre ella una carpeta con papeles amarillentos. El doctor me indicó que me sentara. Yo estaba temblando. No entendía qué estaba a punto de suceder, pero algo en mi interior me gritaba que aquello no tenía nada que ver con medicina. Él comenzó a recitar frases en un idioma que no reconocí, mientras encendía velas negras dispuestas en círculo. Luego, colocó frente a mí una hoja en blanco y una pluma antigua. Me dijo que debía escribir mi nombre completo y firmar al final. Según él, ese era el acuerdo. Me quedé paralizada, pero él insistió con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Si me negaba, todo lo que me había prometido se iría al traste. Y lo peor, insinuó que mi padre moriría esa misma noche. En ese momento, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si ya había hecho esto antes con otros pacientes? ¿Y si no era más que un depredador que usaba el miedo y el dolor para manipular a personas vulnerables? La idea me heló la sangre, pero mi miedo por mi padre me hizo tomar la pluma. Mientras escribía mi nombre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El ambiente se volvió más denso, más pesado, como si algo invisible se hubiera acercado demasiado a mí. Terminé de firmar y él, sin decir nada, tomó la hoja y la guardó en la carpeta. Luego apagó las velas con un soplo y, como si nada, me dijo que podía regresar a mi habitación. A partir de esa noche, jamás volví a verlo. Mi padre sobrevivió, sí, pero no puedo evitar preguntarme si fue coincidencia o si realmente entregué algo que nunca recuperaré. Lo único que sé es que, desde entonces, en mis pesadillas aparece él, con esa sonrisa triunfante, recordándome que algún día volverá por lo que le pertenece. Y así, comunidad de Crónicas del Miedo, cerramos otro recorrido por esos rincones oscuros donde la realidad y el terror se confunden. Historias que nos recuerdan que el peligro puede llevar rostro humano, o el frío vacío de algo que no pertenece a este mundo. Si estas vivencias te helaron la sangre, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas. También puedes seguirnos en Spotify, donde cada relato vive en tu oído como un susurro en la penumbra. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, cuando las luces se apaguen y el silencio te envuelva, quizá no estés tan solo como crees. Hasta la próxima, y que tus noches sean tranquilas, si es que puedes dormir.